Historia del arte. Arte griego. Dioses y héroes. Arte griego. Dioses con imagen de hombre. Templos y santuarios. Mito y realidad. Grecia, lugar de nacimiento de la democracia y del pensamiento occidental. La eterna fascinación de la cultura griega. Los restos de la cultura griega no se encuentran solo en el territorio de la Grecia moderna. Se hallan diseminados en todas las regiones del Mediterráneo oriental, en Asia Menor, en el norte de África, en Sicilia y en el sur de Italia. Los griegos comenzaron a asentarse y a fundar ciudades fuera de su país a comienzos del siglo VII a.C. Trasplantaron su cultura a esos lugares y levantaron templos a sus dioses. Muchos de esos edificios fueron destruidos en épocas posteriores y sus restos sirvieron de materiales extraordinarios para edificaciones de piedra. En Paestum, al sur de Italia, las ruinas de 3 grandes templos son testimonio de la gloria de la arquitectura griega. Es una arquitectura que conserva su belleza perenne, aunque esté reducida a fragmentos. Cuando se descubrieron estos templos en el siglo XVIII, apenas se conocían los grandes lugares de la antigüedad. Delfos, Corinto, Olimpia, incluso Atenas era accesible solo a unos pocos aventureros intrépidos. Ante la visión de la Acrópolis, ciudadela de la ciudad de Atenas, un escritor exclamó: «Siento en mi corazón un éxtasis sagrado». En esa época, Grecia permanecía bajo el dominio turco. La Acrópolis era una fortaleza de no fácil acceso.
Los pocos que se aventuraban a ir a Grecia quedaban tan cautivados por los restos del arte griego que sus dibujos, pinturas y descripciones provocaron una auténtica pasión por Grecia en todos los que lo veían o leían. Esta euforia y pasión influyó en el poder político que dominaba la región. Los griegos se rebelaron contra sus opresores en 1821. Grecia fue liberada. La magia del arte griego, aún viva tras 2500 años, había obrado el prodigio político de la liberación. Hoy la Acrópolis es la meca de todos los visitantes de Grecia. Ante la afluencia masiva de turistas, la magia se marchita, y es poco probable que alguien sienta algún éxtasis sagrado entre el cemento y el ruido de la Atenas moderna. Es un goce estético pisar estos espacios que rodean la Acrópolis, los edificios clásicos, el arte de la libertad, como se han llamado. Estos edificios venerables han sufrido mucho en los siglos pasados, asedios, guerras y el despojo constante de metales y obras de arte, y sin embargo han sobrevivido. Actualmente están en mayor peligro que nunca por la polución. El número de visitantes es ahora mucho mayor que en ninguna época del pasado. El tema principal del arte griego era el hombre. En este santuario en el pasado no había turistas, sino imágenes de dioses y de mortales en bronce y mármol. Los griegos creían que Zeus era el dios supremo y padre de la humanidad, y que se relacionaba con los mortales. Lo concebían en forma humana. Por eso no sabemos si esta estatua representa a un dios o a un hombre. Esta estatua de un joven fue encontrada cerca del templo de Poseidón en Sonion. Tiene una altura de más de 3 metros y es una de las muchas esculturas colosales de ese lugar. La postura de esta figura es llamativa. Su pierna izquierda adelantada, los brazos a los lados del cuerpo, las manos apretadas. Toda la figura, la cabeza, el cuerpo, la cara, está de frente. Este estilo lo copiaron los griegos de los egipcios. Los faraones fueron representados así durante miles de años. Pero hay una diferencia con las figuras egipcias. Este joven está desnudo y sus piernas están libres y sueltas, sin el soporte que usaban los escultores egipcios. El cuerpo se sostiene en unos muslos musculosos y fuertes. Los músculos del estómago y la caja torácica están insinuados por hendiduras y líneas. Está ausente toda plasticidad. Los ojos son desmesurados y sobresalen ligeramente. Su pelo parece una peluca y tiene un ornamento complicado sobre la frente. Las orejas son muy estilizadas. Esta figura fue esculpida hacia el año 600 a.C. En el periodo primitivo griego de esculturas colosales, las Cícladas, un grupo de islas, sobre todo Paros y Naxos, fueron los centros del arte de la escultura. Se esculpían estatuas de tamaño colosal y a veces surgían percances. Esta figura colosal, quizá un Dionisos, yace en una cantera. Tiene una longitud de 12 metros. Pesa 10 toneladas y está sin acabar. La abandonaron por una resquebrajadura. Había sido en vano un trabajo tan prolongado y paciente de martillo y cincel. Es difícil imaginarse cómo transportarían unas estatuas tan pesadas por un terreno tan accidentado y con los medios de transporte de aquella época.
Al sacarla de la cantera se rompieron las piernas de la estatua. Esto sucedió hace 2500 años. Aún permanece en el sitio del accidente. Retrato de un griego del 530 a.C. aproximadamente. Está sonriendo con la sonrisa típica de todas las caras de aquella época, lo mismo en representaciones de hombres que de dioses o de seres fabulosos. No sabemos la significación de esta sonrisa arcaica. El joven es una estatua funeraria de guerrero. Se llamaba Croisos, según indica una inscripción. Solo las personas muy notorias y distinguidas recibían el honor de la dedicación de una estatua de tamaño natural. Era un honor que elevaba al difunto a la categoría de héroe. Delfos, situado en un paisaje de belleza extraordinaria. El filósofo Platón lo llamó lugar divino. Era el santuario del dios Apolo. Aquí residía el oráculo más famoso de la antigüedad. Las personas más importantes de la época acudían en busca de consejo divino. Venían hasta los persas, enemigos de Grecia. Para obtener el favor de Apolo donaban ofrendas votivas magníficas, a veces de oro y de marfil. En muchas poblaciones se construían incluso edificios especiales para albergar los regalos preciosos. Este friso decoraba una de esas casas del tesoro. El tema es la saga de la batalla entre los dioses y los gigantes. La victoria de los poderes del orden sobre el caos, uno de los grandes temas del arte griego. Los dioses salen victoriosos. Hasta los leones luchan a su lado. Se ve a uno mordiendo a un gigante. El camino empinado, pasadas las casas del tesoro, estaba orlado por las estatuas que representaban a los vencedores de los Juegos de Delfos. Este tesoro enorme de obras de arte se ha perdido. Lo único que se conserva del templo de Apolo, residencia del famoso oráculo, son unos pocos pilares. Aquí emitía Pitia, la sacerdotisa de Apolo, sus oráculos, inspirados mágicamente en éxtasis en contacto con el dios. También se celebraban en el santuario competiciones artísticas. A los griegos les gustaba competir entre sí en todas las actividades. En la interpretación, en el canto, en tocar la lira y la flauta, hasta en la pintura. Estas competiciones se celebraban cada 4 años. Los premios no consistían en valores materiales. Al vencedor lo ceñían con una corona de laurel y le daban unas pocas manzanas. El premio importante era la fama. Pitócritos ganó 6 veces seguidas el premio al mejor intérprete de flauta. Fue el vencedor en un periodo de 24 años.
Este auriga ganó la carrera de carros. Ahí está erguido, orgulloso, impávido, llevando las riendas largas del auriga. Sus manos aún sujetan los restos de las cuerdas con las que dirigía la cuadriga. Es la única estatua de vencedor que se conserva. Quedó enterrada en una avalancha en tiempos remotos y milagrosamente salió a la superficie a principios de nuestro siglo. Cuando se celebraban los juegos y se reunían aquí los corredores y los lanzadores de disco o de jabalina, la paz reinaba en todo el territorio griego. Se prohibían las guerras para que pudieran tener lugar las competiciones. Terminaban o se interrumpían los conflictos en honor de los juegos. Los heraldos proclamaban una paz sagrada en todo el país. La importancia cultural y política de Delfos fue inmensa. Se proclamaban públicamente, cincelándolos en las paredes del templo, leyes, documentos y hasta sentencias de sabiduría. La famosa sentencia «Nosise autón, conócete a ti mismo», estaba inscrita en la entrada del templo. Se han perdido muchos objetos. Una sola cosa permanece: la belleza cautivadora del paisaje de Delfos. Los griegos percibían una cualidad divina en todo lo bello, fuera un paisaje, la naturaleza o un ser humano. Contemplaban la belleza como emanando directamente de la divinidad. Homero, el poeta nacional griego, describía a estos dos guerreros como semejantes a los dioses. Son Aquiles y Áyax, los héroes de la Ilíada, el poema épico de la guerra de Troya. Están sentados, vestidos con su armadura, jugando a los dados. Las figuras están dibujadas primorosamente al estilo de la época, a finales del siglo VI a.C. Es una obra maestra de la pintura griega en cerámica. Áyax ha sacado un 2, Aquiles ha sacado un 4 y gana. Los números están grabados saliendo de la boca de los héroes, al estilo de los cómics modernos. Se han conservado muchísimas ánforas griegas. Se colocaban en las sepulturas junto a los muertos. Gracias a esto no se han deteriorado con el paso del tiempo. Se han encontrado tumbas no solo en Grecia, sino también en Etruria, muy cerca de la actual Toscana. Los vasos se transportaron allí en la antigüedad.
Las escenas pintadas en los vasos se refieren a situaciones de la vida ordinaria y a las sagas. Son una especie de libro en dibujos de toda la mitología griega. Una enorme parra cargada de uvas se enrosca en el mástil de un barco en el que Dionisos, el dios del vino, se pasea por el mar en plena euforia. El año 480 a.C. fue un año catastrófico para Grecia. Los persas conquistaron Atenas y destruyeron la ciudad y la fortaleza. Las imágenes derrumbadas por los soldados quedaron sepultadas bajo los cascotes de las ruinas de los templos. Allí permanecieron hasta que fueron recuperadas por los arqueólogos 2500 años después. Estatuas graciosas de doncellas, probablemente sacerdotisas de la diosa Atenea. Indicios de pinturas antiguas, verde, azul, negro, rojo, señal de que las estatuas estaban coloreadas. Las estatuas griegas se coloreaban siempre. Las vestiduras estaban adornadas con ricos diseños y coloridos vivos. La pintura daba viveza a los ojos y una gran vitalidad a los labios y al pelo. Nuestra admiración por el mármol blanco supone una falsa percepción. Los griegos consideraban que una escultura sin pintar era una escultura inacabada, sin expresión. También se pintaban con rojos, azules y verdes brillantes las paredes de los templos. En la segunda mitad del siglo V a.C. se reconstruyó la Acrópolis con más magnificencia que en los tiempos antiguos. Se reconstruyó para el pueblo y por el pueblo, como símbolo de la democracia ática, en la que se han fundado todas las formas democráticas posteriores. El pueblo se juntaba en los teatros para votar en las convocatorias políticas. Los nobles y los trabajadores tenían los mismos derechos de voto. En este teatro situado a un lado de la Acrópolis se celebraban todos los años los festivales en honor de Dionisos, el dios del vino. La celebración duraba varios días. Sentados en estas gradas oían los griegos las estrofas de sus grandes poetas, Esquilo, Sófocles, Eurípides, que hablaban de responsabilidad, de culpa, de la gran tragedia humana, y proclamaron una imagen nueva del hombre, la imagen clásica, un nuevo estilo que los escultores llevaron a sus estatuas. El joven, probablemente el gran héroe griego Aquiles, llevaba originariamente una espada apoyada sobre su hombro izquierdo. Para observar la gran novedad, el aspecto revolucionario de esta estatua, hay que recordar que solo 2 generaciones antes, todas las estatuas de jóvenes desnudos tenían la misma colocación. La pierna izquierda adelantada, los brazos a los lados del cuerpo, rígidos, sin vida. Sin embargo, este Aquiles se coloca con todo el peso sobre la pierna derecha. La pierna izquierda está relajada, hacia atrás, y este movimiento recorre todo el cuerpo. Es una distribución del peso que se nota en los músculos y que atraviesa todo el cuerpo.
Esta figura es una realización perfecta del ideal clásico. La esculpió Polícleto, uno de los escultores más famosos del siglo V a.C. El rostro no expresa ninguna emoción individual, no sonríe. La boca está ligeramente abierta, como si respirara. Los escultores de la antigüedad estaban familiarizados con la anatomía humana, pero no se contentaban con la pura imitación. Buscaban una imagen ideal del hombre que sobrepasase la naturaleza. Esta estatua es una copia romana. La original se perdió. Conocemos muchas de las obras maestras del arte griego solo por copias romanas. El arte clásico de la segunda mitad del siglo V a.C. no expresaba rasgos individuales. No se contemplaban las características individuales en una democracia, cuya esencia era la igualdad de derechos. Todas las estatuas de hombres, mujeres, muchachos, tienen los mismos trazos, la misma expresión serena y contemplativa. Afrodita, la diosa del amor, sale del baño. Una obra de Praxíteles, un escultor de finales del clasicismo. La estatua es una de las más de 100 copias hechas en tiempos de los romanos. Los romanos no solo hicieron miles de copias de las estatuas griegas, también se llevaron a Roma barcos repletos de originales. Zeus lanzando el rayo. Su mano derecha extendida agarraba originariamente el rayo, el arma de este dios griego invencible. Esta estatua preciosa se perdió cuando naufragó el barco que la transportaba hace 2000 años. Se recuperó casualmente cuando se enredó en las mallas de unos pescadores griegos, hace unas pocas décadas. Estas dos estatuas de bronce fueron encontradas hace unos pocos años por unos submarinistas en la punta sur de Italia. Son unos guerreros con barba, maravillosamente conservados. Solo se han perdido sus armas, el escudo, la lanza y la espada. Esta cabeza llevaba un yelmo. La parte posterior está muy alargada para sostenerlo. Los ojos y las pestañas hechas de láminas de bronce están acabados con perfección. El blanco es marfil, el iris, como se ve por los fragmentos, era de pasta de cristal, las pupilas de ámbar. Los labios están cubiertos de cobre rojizo, los dientes son de láminas de plata y brillan. Los pezones son también de cobre.
¿A qué héroes míticos representan estos guerreros? No lo sabemos. Ni tampoco sabemos dónde estaban erigidas estas estatuas antes de que se las llevaran los romanos y naufragaran en el trayecto. Tampoco sabemos quién las esculpió. Algunos arqueólogos sostienen que son obra de Fidias, el escultor más famoso del siglo V. Fidias supervisó la construcción del Partenón, que sigue siendo en nuestros días el símbolo de Atenas. Es una obra de nobles proporciones, de armonía perfecta, incluso en ruinas. Está construida de bloques de mármol trabajados con precisión y encajados entre sí sin argamasa. Actualmente es difícil imaginarse las estatuas espléndidas y coloristas que lo ornamentaban. Gran parte se ha destruido a través del tiempo, pero la mayor parte se ha desmontado para conservarla en museos. Los corceles del dios Sol resoplan, anuncian la mañana en la que, en presencia de todos los dioses, tuvo lugar el prodigio del nacimiento de Atenea. Nos dice la leyenda que Atenea brotó armada de la cabeza de Zeus. Fidias esculpió este acontecimiento en 3 dimensiones, en unas esculturas sobre el aguilón oriental del Partenón. Antonio Canova, un escultor italiano, dijo cuando vio estas estatuas: «Todas las demás estatuas son de piedra, estas son de carne y hueso». Los espacios cuadrados del friso que circundan el templo sobre las columnas están llenos de esculturas que describen batallas míticas. Griegos contra centauros, mitad hombres, mitad caballos. Se esculpen combates feroces, algunos ganados por los centauros. Sus adversarios están representados como iguales. El arte griego no se complace en la humillación y en el desprecio de los enemigos. El relieve escultórico más famoso del arte griego es el gran friso del Partenón. Primitivamente no era fácil verlo porque circundaba la parte interior del templo. Tiene 160 metros de longitud y 1 metro de altura. Está esculpido en mármol. Representa la procesión ceremonial de los atenienses en honor de la diosa patrona de la ciudad, la Virgen Atenea. Distinguidos atenienses montan briosos corceles. Una superposición magistral de las figuras produce profundidad y perspectiva a las escenas. El relieve tiene tan solo 5,5 centímetros de profundidad. Las esculturas estaban originariamente pintadas y colocadas sobre un fondo azul brillante que les daba una plasticidad todavía más acentuada. Los bueyes atados con cuerdas son arrastrados al sacrificio. La
La procesión alcanza su clímax cuando las jóvenes doncellas ofrecen a la sacerdotisa de Atenea un vestido primorosamente tejido. Los dioses presencian la escena sentados, platicando con serenidad. Qué cercanos están los dioses de los hombres en esta escena. Un escritor clásico escribió 5 siglos después: estas obras tienen un toque de juventud eterna, no les afecta el tiempo, parece que reverdece en ellas un espíritu inmortal, un alma que no puede envejecer. Estas palabras siguen siendo verdaderas actualmente. No se usaba el interior del templo como lugar de reunión de los creyentes, como ocurre en nuestras iglesias. El templo era un lugar de residencia de la divinidad, albergaba la imagen sagrada, la representación física de la deidad. Se ha perdido la estatua original de culto de la Virgen Atenea, en la que Fidias trabajó más de 9 años. Pero esta estatuilla del tiempo de los romanos nos da una idea de lo que debía de ser el aspecto de la figura colosal. Atenea lleva en su mano derecha la diosa alada de la victoria, Nike, y en su izquierda el escudo. Su hombro y su pecho están cubiertos con una piel de cabra bordeada de cabezas de serpientes. Lleva puesto un yelmo ricamente ornamentado con seres fabulosos. Atenea es la diosa de la sabiduría y de las batallas. En su pecho contemplamos la cabeza terrorífica de la gorgona Medusa. Esta estatuilla de mármol no transmite la profunda impresión de la estatua colosal original, que tenía una altura de más de 12 metros y estaba hecha de oro y marfil. No era naturalmente toda ella de oro macizo. Llevaba el rostro y los brazos cubiertos de láminas de marfil, y las láminas de oro del vestido estaban fijadas a una estructura de madera. Solo el oro de los ornamentos y del vestido pesaba más de 1000 kilos. Los ciudadanos de Atenas empleaban parte del tesoro del Estado para el adorno de su imagen de culto. Lo que los estados modernos guardan bajo llave en los sótanos, lo empleaban en aquella época para una obra de arte. Atenea Partenos permaneció en su templo 1000 años. Después fue trasladada, probablemente a Constantinopla, y desapareció de allí tras la conquista de la ciudad por los cruzados. La figura estaba colocada de tal modo que cuando se abrían los grandes portalones del templo, los rayos del sol de la mañana caían directamente sobre el vestido brillante y la faz pálida de la diosa. En el tiempo en que fue construido el Partenón, era Pericles el que gobernaba el estado democrático del Ática. Atenas, la capital, estaba en su máximo apogeo. Pericles, el hombre de estado más grande de la historia de Grecia, también era un amigo y mecenas de los artistas y de los filósofos. Dijo en un discurso: «Amamos lo bello, pero permanecemos siendo sencillos». Cien años después, el general supremo de Grecia, Alejandro Magno, conquistó el mundo conocido. Derrotó a los persas, penetró en Egipto y llegó a los confines de la India. Alejandro, rey de los macedonios. Sus ojos están clavados sobre su enemigo, el rey persa. El persa es presa del terror y huye.
Su carro se aleja, llevado por el auriga. Los guerreros persas huyen en tropel, aterrorizados. Los corceles relinchan y se encabritan, atropellándolo todo en su desbandada. La escena de una batalla exaltando la victoria de Alejandro. Fue compuesta con 5 millones de piedrecitas. Este mosaico estuvo una vez adornando el suelo de una villa romana. Es una composición atrevida, con una ejecución perfecta del escorzo de los caballos. El mosaico, copia romana de una pintura griega, es un indicio de la cualidad altísima de la pintura griega, tan famosa en la antigüedad. No ha sobrevivido ni un solo original de las pinturas en madera, obras que gozaron entonces de la misma celebridad que en la actualidad tienen las pinturas de Rembrandt o Rafael. Esto nos recuerda que la inmortalidad del arte no sobrepasa a veces el instante fugaz de un momento histórico. Con la muerte de Alejandro en el 323 a.C., se abre una etapa nueva en la historia de Grecia, el helenismo. El arte griego se extendió a los países circundantes y penetró en Asia y África. Pero los sucesores de Alejandro se enfrentaron entre sí y el imperio se dividió. Por entonces ya estaba en declive la democracia ateniense y ocupaban el poder los reyes macedonios entregados al lujo y al acaparamiento de riquezas. Este tesoro inapreciable fue hallado en las tumbas de los príncipes macedonios. La nueva época trajo también una imagen nueva del hombre, muy alejada de la armonía, de la mesura en el movimiento y del sereno autocontrol de las figuras clásicas.
Esta figura avanza hacia adelante, llena de movimiento. La mano izquierda agarra un palo con el que sostiene el cuerpo. El brazo derecho está echado hacia atrás. Solo podemos percibir el espacio de esta estatua si la rodeamos al mirarla. Hay expresión de movimiento y su musculatura exagerada rezuma pasión. La expresión del rostro, su nariz afilada, las protuberancias poderosas de su frente sobre sus ojos, están también cargadas de energía. El matojo del pelo añade salvajismo al conjunto. No sabemos a quién representa esta figura, si a un dios, a un héroe mitológico, a un general o a un gobernante. Lo más probable es que sea un gobernante. En la época helenística siempre se pintaba a los gobernantes en tales posturas dramáticas y les daban una apariencia musculosa para provocar la sensación de que eran dinámicos y competentes. Por eso esta estatua podría muy bien ser la de un gobernante helenístico. Aquí tenemos ante nuestros ojos a un gobernante absoluto, un hombre de acción que sabe lo que quiere. Un gobernante helenístico que exigió y consiguió la deificación. Gracias a una dinastía helenística ambiciosa, el reino de Pérgamo en el noroeste de Asia Menor se convirtió rápidamente en el centro del arte y de la cultura, en la nueva Atenas del mundo helenístico. El nombre de Pérgamo está ahora asociado a un relieve de grandes proporciones, 120 metros de largo por 3 de alto, que antiguamente adornaba un altar. Representa el mito antiguo de la batalla de los dioses y de los gigantes, los poderes terrestres. Zeus. Su cuerpo musculoso, semidesnudo, sugiere invencibilidad. Con furia incontenible lucha contra 2 gigantes. También participa en el combate su hija Atenea. Coge a su adversario por los pelos y lo levanta en el aire. Este hecho, según el mito, significa la muerte de un gigante. La madre tierra sale de las profundidades lamentando la muerte de sus hijos. Las figuras tienen todas un movimiento personal, expresado con un realismo patético. En el rostro del gigante atrapado por Atenea se percibe la rabia de la pelea, la agonía de la derrota. Nunca el arte griego había alcanzado este realismo tan gráfico. Un boxeador. Lleva las manos y los antebrazos envueltos con cintas de cuero. Su cuerpo es la expresión de la potencia, de la fatiga, del esfuerzo. Su cara está hinchada por los golpes, aún sangran sus heridas recientes. Qué lejos está de la sublimidad divina este cuerpo voluptuoso y sensual. Afrodita, diosa del amor. El mundo de la infancia, un niño forcejeando con un ganso. Los griegos descubrieron este mundo idílico y feliz solo en el último periodo. Los rostros se esconden detrás de las máscaras. Es la escena de una comedia. En el teatro de la antigüedad los actores nunca descubrían el rostro, tampoco interpretaban caracteres individuales. Eran caracteres tipo que se reconocían por sus máscaras y atuendos.
La actriz que toca la flauta es un hombre vestido de mujer. En aquella época no actuaban las mujeres. Al contemplar este busto hablamos de concentración, búsqueda y de otras varias emociones. Sin embargo, a pesar de su apariencia tan natural, no deberíamos contemplarla como si fuera la imagen de una persona concreta. Naturalmente, este es uno de los secretos del arte griego que explica su perenne validez en todas las épocas. Nunca expresa lo meramente individual, sino que a través de la expresión tremendamente natural, siempre refleja el tipo. Esta es la imagen de un viejo, lleno de sabiduría. La evolución del arte griego es clara, lógica, y puede apreciarse perfectamente si analizamos el rostro de sus imágenes. Simple en la forma, demoníaca en la expresión, una obra del periodo arcaico hacia el año 600 a.C. Amanerada, con una sonrisa encantadora, una escultura de finales del siglo VI a.C. Los rostros del periodo clásico, el siglo V a.C., se caracterizan por su seriedad y regularidad. Las imágenes del periodo helenístico, los 3 últimos siglos antes de Cristo, expresan pasión, esfuerzo y la edad de la persona representada. Las distintas tendencias intelectuales y espirituales de la historia griega se reflejan en su imagen del hombre, que está en un cambio evolutivo constante. Nos resulta fácil seguir esa transformación. Las otras formas artísticas también están sujetas a las mismas influencias, pero los cambios en la arquitectura son menos obvios y más difíciles de percibir. Esto se debe a que la función de la arquitectura siempre es la misma y también a razones técnicas. El arte griego que vemos está fundamentalmente en los museos. Lo contemplamos desde un punto de vista estético y artístico. Esto es precisamente lo que nunca hacían los griegos antiguos. Para ellos toda obra de arte tenía un propósito, una función. Una estatua, por ejemplo, servía para ser venerada en el templo, o como figura funeraria, o para representar a un ciudadano ilustre. Las estatuas se erigían en lugares públicos, como en plazas y santuarios. Estaban integradas en la vida ordinaria, se pintaban y a veces se las coronaba. Es importante tener esto en cuenta si queremos entender el arte griego. En todas las épocas, la cultura griega ha sido un estímulo para el pensamiento occidental y un modelo para imitar. Hasta nuestros días, los artistas han buscado inspiración en la mitología griega para abordarla y reinterpretarla. El pensamiento occidental se basa en la filosofía griega. Se han traducido en cada época las obras de los poetas griegos.
Las tragedias griegas siguen en nuestros escenarios, 2500 años después de ser escritas. Su tema central, el destino del hombre, es eterno, como los dioses y las imágenes del arte griego.